Sí, todos hemos oído hablar del Wendigo, ¿verdad? Crecí en la reserva indígena de Isabela, en el centro de Michigan, tierra tribal de la nación Saginaw Chippewa. Así que créeme cuando digo que he escuchado bastante sobre los cuentos de fogata, basados en el Wendigo en mi tiempo. Para aquellos que no lo sepan, un Wendigo es básicamente como un espíritu malévolo, aunque hoy en día los representan como humanoides, con cabezas de cráneo de ciervo y astas. Ese no es exactamente como se describen en la leyenda nativa americana, y la gente se confunde y piensa que te conviertes en un Wendigo si comes carne humana. Pero no es exactamente así, y la verdadera leyenda es mucho peor, te lo aseguro. Ahora, no me malinterpreten, los Wendigos atacan a la gente en varias historias que conozco, pero lo principal que hacen es manipular físicamente a los humanos para que se maten y se coman entre ellos. Estás ahí con tu cuerpo y lentamente sientes este hambre profunda y desgarradora que empeora, y empeora hasta que no puedes pensar en otra cosa que matarlo y comer su carne. Luego, después, te despiertas y estás como, no, me ha matado y comido mi amigo de la infancia. Eso es mucho, mucho peor que ser atacado por algún cráneo de ciervo tonto, si me lo preguntan. Pero resulta que hay una especie de extraña verdad en toda la historia del Wendigo, una que me contó un tío que pensaba que toda esa cosa sobrenatural era una tontería. Debido a la naturaleza del trabajo de mis padres, ambos eran enfermeros en turnos en 2 clínicas médicas diferentes. A menudo pasaba los fines de semana con mi tío Eddie. De alguna manera, él era el mejor tío que un niño podría desear, y en otras no tanto, como cuando dejaba que tomara una cerveza durante la cena una vez cumplidos los 17, con la condición de que nunca se lo dijera a mis padres. Pero luego, cuando intenté quedarme en su casa cuando tenía 19 años, y estaba muy ebrio, me pateó el trasero y llamó a mi mamá a primera hora de la mañana. Quiero decir, entiendo que era amor duro, lo entiendo, pero estuve castigado por 1 mes, y no era su mayor fan por entonces. De todos modos, ahí estábamos, mi tío Eddard y yo, sentados en su porche hablando de esto y aquello, cuando de alguna manera surge el tema de los Wendigos. Normalmente, Ed rodaba los ojos y asentía cuando se mencionaba el mito y la leyenda Saginaw. Y para ser justos, hacía lo mismo con el cristianismo y todas las demás religiones, lo llamaba historias en el cielo. Pero luego, por alguna razón, mencioné los Wendigos, y él solo hizo un gesto de desaprobación y sacudió la cabeza. Comenzó a contarme cómo algunos mitos y leyendas le asustaban porque hay un germen de verdad en ellos. Algunas cosas están inventadas para enseñar una lección, mientras que otras son historias reales con las fabricaciones siendo solo un músculo sobre un esqueleto muy real. Le pregunté qué quería decir con eso, y en ese momento, tío Ed me mira con esta mirada mortalmente seria. Era como, los Wendigos son reales, chico. Hay una ciencia detrás de esto, obviamente. Mi mandíbula estaba en el suelo en ese momento. Aquí está mi tío Ed, el de sin tonterías, diciéndome que los Wendigos son reales. Así que estaba muy inclinado a creerle. Pensé que algo raro estaba por venir, porque no había forma de que Ed estuviera a punto de decirme que los espíritus malévolos caníbales eran reales, y vaya si tenía razón. Así que tío Ed me contó que muchos de los informes de canibalismo entre los nativos americanos son solo tonterías ridículas. El único consumo ritualístico de restos humanos ocurría con ciertas tribus del suroeste que solían beber las cenizas de sus muertos, y a pesar de ser un poco extraño, no hay peligro de enfermarse por beber un poco de ceniza. Pero eso no significa que no hubiera incidentes de comer carne humana por parte de los nativos americanos. Y evidentemente el mito del Wendigo es parcialmente una advertencia contra hacerlo. Mi tío dice que todo se deriva de una enfermedad en particular que contraes como resultado de comer carne humana. Una enfermedad que se llama Kuru en algunas áreas del sudeste asiático. Básicamente, hay un tipo especial de proteína en los cuerpos humanos, y si otros humanos la ingieren, puede afectarlos bastante mal. Pero son los síntomas de esta cosa del Kuru, y de ahí vienen las historias de los Wendigos.
y vienen en 3 etapas distintas. La primera hace que el caníbal parezca borracho. No pueden caminar derecho ni hablar correctamente, y tienden a tambalearse de un lado a otro en el lugar. La segunda etapa es donde la gente debe haber sacado la idea de un monstruo, porque esto involucra cambios de humor bastante graves y estallidos de risa involuntaria. En serio, imagina que un minuto una persona está triste y deprimida, al siguiente te está gritando sin razón mientras se ríe a carcajadas. Me recuerda un poco a esa película del Joker, ya sabes, riendo, aunque no tengas ganas de reír. Pero la tercera y última etapa, que creo que es la base de parte de la imaginería del Wendigo, la condición se vuelve tan grave que después de cierto tiempo infectado, la persona no puede moverse adecuadamente. Quiero decir, pueden arrastrarse por ahí, pero no por mucho tiempo, y es alrededor de ese momento que también pierden la capacidad de tragar cualquier cosa que no sea agua. Así que, no puedes alimentarte a ti mismo, no puedes moverte. Básicamente eres un esqueleto en unas pocas semanas. Un esqueleto viviente que solo puede gemir e incluso tal vez atacar confundido a aquellos que intentan ayudarte. De repente, la conexión entre el hambre y el canibalismo, la imaginería y la leyenda del Wendigo se vuelve bastante clara para mí. La gente simplemente construyó un mito en torno a la idea y con el tiempo, la verdad cruda detrás del monstruo se perdió entre la leyenda. Recuerdo que simplemente me quedé allí, un poco atónito, pensando en cómo sería si eso fuera verdad. Si los Wendigos son reales, ¿qué más es real? Afortunadamente, Ed no tenía más historias sobre cómo los vampiros y los hombres lobo eran reales, pero sí dijo que sospechaba que al igual que con el Wendigo, había un dato aterrador de verdad en la mayoría de los otros monstruos aparentemente ficticios. Era solo cuestión de usar ciencia, historia y lógica básica para descubrir qué podrían haber sido esas cosas. Pero honestamente, no sé si quiero descubrirlo. El mundo parecería demasiado aterrador si de alguna manera descubriera que todos los monstruos en él son de alguna manera reales. Mi mente divagaba por los oscuros rincones de las historias que había escuchado, preguntándome qué otras verdades ocultas podrían estar esperando en las sombras de la historia y la leyenda. Desde ese día en el porche con mi tío Ed, cada vez que escucho sobre Wendigos o cualquier otro ser sobrenatural, una parte de mí se estremece con la posibilidad de que haya algo de verdad en esas antiguas historias. Pero por ahora, prefiero mantener esas ideas en el reino de la imaginación y la especulación, antes que enfrentar la posibilidad de que los monstruos que una vez creí imaginarios puedan ser más reales de lo que jamás imaginé. Así que ahí está, la extraña y perturbadora historia del Wendigo, una leyenda que tiene raíces en la realidad y cuyos ecos perduran en las sombras de la noche. ¿Quién sabe qué otras verdades ocultas podrían estar esperando ser descubiertas en los oscuros bosques de la historia y el mito? Pero por ahora, prefiero mantener mi distancia y dejar que el velo entre lo real y lo sobrenatural permanezca intacto, al menos en mi mente. ¿Quién sabe qué horrores podrían aguardar al otro lado? Mi nombre es Brian. Tengo 20 años y soy del Reino Unido. He estado interesado en hacer senderismo, mochilero y acampar desde que tengo memoria. Pero, a pesar de que el Reino Unido tiene algunos lugares geniales para hacer trekking, mi viaje más memorable fue sin duda uno al tramo de Carolina del Norte del Sendero de los Apalaches. Esa cosa es como la madre de todos los senderos, simplemente sigue y sigue y sigue. De hecho, estoy bastante seguro de que podrías caminar arriba y abajo por el Reino Unido unas 4 veces, y aún así, no igualarías la distancia del Sendero de los Apalaches. No voy a mentir y decirles que caminé todo el sendero. De hecho, ni siquiera creo que haya caminado la mitad, pero la sección por la que caminé estaba alrededor de la porción oeste de Carolina del Norte. Fue un gran senderismo, principalmente porque uno de los chicos con los que estábamos conocía esa sección del sendero como la palma de su mano. Creo que tal vez había crecido por allí, o tal vez había mencionado ir a la universidad por allí,
pero de todos modos mencionó que pasaríamos por una reserva nativa americana. Al escuchar esto, mis oídos se aguzaron y le pregunté qué reserva era y qué tan lejos estaba. En el momento en que dijo la palabra Cherokee, mi corazón dio un vuelco. Verás, cuando era niño estaba obsesionado con los nativos americanos. Todos los domingos, mis padres llevarían a mi hermana y a mí a la casa de mi abuelo, y cada domingo él y yo nos sentábamos a ver una vieja película del oeste de Clint Eastwood. Mi mamá solía enojarse cuando había violencia gratuita o palabrotas, pero a mí me encantaba, y mi abuelo simplemente le decía que se fuera, y que yo podía aprender algo de historia, como solía decir. Mi hermanita quería ser una vaquera, y creo que eso puede haber influido en que trabaje con caballos en su vida adulta, pero yo quería ser un valiente apache, lanzando mis gritos de guerra mientras me abalanzaba sobre los invasores europeos. Mi abuelo solía reñirme juguetonamente por apoyar a los malos, pero creo que en el fondo él entendía la atracción. Los nativos americanos eran los desfavorecidos, retratados a veces de manera bastante cruel, pero desfavorecidos al fin y al cabo. Claro, te enojarías si la gente te quitara tu hogar así, y no es una acusación contra Estados Unidos ni nada, así es como lo veía yo de niño. Incluso cuando estaba en la universidad estudiando historia, elegí 3 módulos que se centraban en la historia de los nativos americanos o la expansión hacia el oeste de Estados Unidos, uno de los cuales trataba completamente sobre el Sendero de las Lágrimas. Para aquellos que no lo sepan, fueron principalmente los Cherokee, los que fueron expulsados de sus hogares y sometidos a la migración forzada conocida como el Sendero de las Lágrimas. Hubo un tiempo en la universidad en el que sentía que conocía y entendía a los Cherokee más que mis compañeros británicos. Así que, enfrentado con la posibilidad de visitar sus tierras tribales, compañero, salté ante la oportunidad. Le pregunté a nuestro guía si habría algún problema con que hiciéramos un pequeño desvío hacia la reserva, diciéndole que estaba más que interesado en visitarla. Él me dijo que las reservas son tierras privadas igual que cualquier otra, y que si nos atrapaban allí sin permiso, nos arrestarían la policía tribal. Sin embargo, también explicó que si éramos respetuosos y tal vez incluso llamábamos antes, podríamos conseguirnos un pase informal para caminar por la reserva e incluso pasar la noche allí. Hice todo lo posible, rogándole que hiciera esa llamada y cruzando todos los dedos y los dedos de los pies que tenía. Y sí, logró comunicarse con el departamento de policía de los Cherokee del Este y, si pudiera haber cruzado mis partes nobles, lo habría hecho. Al final fue una buena noticia, y el oficial Toinita le dijo a nuestro guía que éramos más que bienvenidos a pasar por el pueblo cercano. Al parecer, los Cherokee del Este son muy acogedores con los turistas e incluso tienen un pequeño museo donde los visitantes pueden aprender un poco de la historia Cherokee. En cuanto a vagar por las colinas al este del pueblo, siempre y cuando no pisáramos los dedos metafóricos de nadie, ella no pensaba que habría problemas. Así que, como todos éramos excursionistas experimentados en nuestros 30 y pico de años y, por lo tanto, muy poco probables de pisar dedos metafóricos, estábamos listos. Nos dirigíamos hacia la reserva Cherokee del Este. Aunque el paisaje no era muy diferente al de los alrededores de los Apalaches, poner un pie en una auténtica reserva nativa americana era como un sueño hecho realidad para mí. Quiero decir, no estaba demasiado emocionado al respecto, ya que obviamente recordaba algunos periodos bastante tristes de la historia, pero finalmente, estar en algún lugar donde había pasado tanto tiempo leyendo fue definitivamente una experiencia impactante. Pasamos unas cuantas iglesias Cherokee en nuestro camino hacia el sur y luego encontramos un lugar decente para acampar, ya que la noche se estaba acercando. Después de que todos comimos nuestra cena improvisada, nuestro guía se disculpó para ir al baño, y cuando regresó, hizo un anuncio bastante escalofriante. Algo definitivamente nos está observando, dijo de una manera extrañamente tranquila, como si fuera una molestia menor en lugar de una amenaza inminente. Pero su relato no era del todo claro. No sabía exactamente qué nos estaba observando.
solo que había escuchado algo moverse entre los árboles durante su pausa para ir al baño. Alguien preguntó si pensaba que era una persona, y él dijo que no, pero que algo en 2 patas suena diferente a algo en 4. Eso no nos tranquilizó en absoluto, porque la pregunta que siguió fue si esa cosa podía ser peligrosa. Nuevamente dijo que no lo sabía. Hasta el día de hoy, honestamente no sé si esto fue solo una forma muy sutil de tomarnos el pelo, porque la tensión en el campamento se disparó mientras todos empezamos a mirar por encima del hombro a donde quiera que fuéramos. Esto también desencadenó una discusión sobre si podría ser un oso, lo que a su vez provocó una intensa doble protección de todas las raciones de comida que llevábamos. Pero después de caminar por las colinas todo el día, el subidón de adrenalina al pensar que podría haber un oso en la zona, aún no era suficiente para evitar que anheláramos nuestras bolsas de dormir. Y una vez que tuvimos un sistema de vigilancia rudimentario en su lugar, todos nos sentimos lo suficientemente cómodos como para descansar un poco. Entonces, en medio de la noche, me despierto con una vejiga a punto de reventar, así que salgo de mi saco de dormir, me pongo las botas y salgo a la oscuridad con mi linterna en el ajuste más bajo. Me dirijo hacia el tipo que está de guardia para su hora asignada, preguntándole en el tono más bajo posible si ha visto o escuchado algo acechando por ahí afuera. Él me dice que no, y me dirijo a través de los árboles tratando de no orinarme encima. Tan pronto como la palabra salió de su boca, ni siquiera me alejé mucho del campamento antes de sacar al amigo y empezar. Si hubiera continuado un poco más, habría sido un poco más complicado. Y justo cuando estoy guardando todo, escucho algo moverse entre los árboles detrás de mí. Ahora recuerda, tengo mi linterna en la cabeza, en un ajuste bastante bajo, así que donde quiera que esté mirando se ilumina. Tan pronto como escucho el ruido, no me giro completamente por razones obvias, pero giro mi cuello tal vez unos 100 grados para tratar de mirar por encima del hombro. No puedo ver exactamente qué hay detrás de mí, pero la luz ambiente de mi linterna era suficiente para iluminar los ojos de la criatura. Es realmente difícil describir la pura oleada de miedo que sentí al ver un conjunto literal de ojos brillantes mirándome en medio de la oscuridad casi completa. Y seguro, los ojos brillantes son cosas de pesadillas en las mejores ocasiones, pero fue donde exactamente estaban los ojos lo que fue tan completamente y absolutamente aterrador. Mido alrededor de 1,80, y estos ojos estaban más arriba que mi línea de visión. Si tuviera que adivinar, parecía que los ojos brillantes pertenecían a una criatura de unos 8 o 9 pies de altura. Una vez más, no estoy seguro de que las palabras puedan siquiera acercarse al miedo aplastante que sentí cuando todo esto se registró en mi cabeza. En los microsegundos que siguieron a ver los ojos, el lado racional de mi cerebro dijo: «Lo siento, amigo, no tenemos explicaciones racionales para esto». Mientras tanto, el lado irracional de mi cerebro estaba pensando: «Estás a punto de ser destrozado por Pie Grande». Todavía necesitaba darme la vuelta para ver qué era, pero al mismo tiempo, lo último que quería hacer era darme la vuelta y realmente encontrarme con el monstruo de 9 pies detrás de mí. Así que hubo esos pocos segundos horribles, cuando simplemente me quedé completamente congelado de miedo. Finalmente, me doy la vuelta, ni siquiera medio listo para enfrentar lo que sea que esté esperando pacientemente para atacar. El giro va acompañado de este extraño quejido, un ruido que nunca había hecho antes ni desde entonces, una mezcla entre «solo acábalo» y «por favor, no me mates». Estoy silenciosamente preparado para enfrentar algo menos que natural, al menos algo que me va a desgarrar las extremidades mientras grito pidiendo la ayuda de mis compañeros excursionistas. Pero nada podría haberme preparado para lo que estaba a punto de ver, porque cuando me giro, lo primero que veo es esta piel dura y resistente. Parecía pura roca, como si la piel misma de la criatura estuviera hecha de piedra, lo cual tiene sentido cuando me doy cuenta de que estoy mirando a una cabra montés. Esa cosa estaba 2 veces más asustada de mí que yo de ella, y mientras huía entre los árboles dejando un rastro de sangre, me encontré estallando en una especie de risa maníaca mientras la tensión se rompía de repente.
Literalmente nunca había estado tan asustado en mi vida, pensando que estaba a punto de morir de la manera más extrañamente sobrenatural posible. Y todo por culpa de una maldita cabra montés decidiendo pararse en una roca mientras me observaba orinar. Mis compañeros de senderismo estaban completamente desconcertados al principio porque yo estaba más allá de histérico, y simplemente no podía articular ninguna palabra para explicar lo que había sucedido. Pero cuando finalmente lo hice, me maldijeron durante unos 15 minutos seguidos por haberlos asustado de esa manera. Entiendo que algunos de ustedes encontrarán este final algo decepcionante, y tanto como lo lamento, no pude terminarlo diciendo algo como, sí, era pie grande, o soy un fantasma espeluznante. Esas cosas simplemente no suceden, ¿verdad? Pero les digo ahora que no ha habido ni un solo momento en ninguno de mis viajes de senderismo que haya logrado superar ese momento en términos de miedo crudo. Sí, ha habido algunos momentos dudosos en algunas pendientes empinadas, pero considero que ser sorprendido, desconcertado o ansioso son emociones o sentimientos diferentes al miedo real que te hace mojarte los pantalones. Y mi consejo para los excursionistas de todas partes sigue siendo el mismo. No entres en pánico. Siempre hay una explicación lógica para las cosas, incluso si parecen absolutamente aterradoras. Así que primero que nada, técnicamente esta no es mi historia, es la de mi abuelo. Pero como ya no está para contarla y una buena historia muere si no se cuenta, estoy seguro de que tengo su permiso póstumo para hacerlo. Segundo, no puedo ser muy liberal con los detalles aquí, porque todavía hay gente que podría ir a la cárcel por esto. Sí, sucedió alrededor de 1980, pero algunos de los actores principales aún están vivos y sanos. Si la verdad saliera a la luz, probablemente pasarían el resto de sus vidas en prisión, así que trataré de ser lo más anónimo posible. Vivimos en una pequeña comunidad de la nación navajo, con una mezcla de alrededor del 70-30, principalmente de ascendencia europea blanca, pero también hay unos cuantos de nosotros navajos de sangre completa, y mi familia es una de ellos. Según mi abuelo, 9 hombres navajos de sangre completa de nuestro pueblo terminaron siendo reclutados para servir en Vietnam. 4 de ellos murieron, 1 desapareció en combate, y de los 4 que regresaron, solo 2 se quedaron en el pueblo e intentaron reanudar sus vidas. Uno era mi abuelo, y el otro era un tipo al que llamaremos Jason. Ambos comenzaron familias alrededor del mismo tiempo, ambos tenían 2 hijos, trabajaban en el mismo lugar. Básicamente tenían vidas paralelas. A pesar de haber servido en Vietnam, aunque en unidades diferentes, uno pensaría que tendrían un vínculo más fuerte, pero no. Jason no hablaba con mi abuelo sobre Vietnam, o sobre cualquier otra cosa en realidad. De hecho, Jason no hablaba con casi nadie, simplemente iba al trabajo, regresaba a casa y pasaba tiempo con su familia. Debió de llevar un hogar bastante estricto, ya que según los rumores, sus hijos siempre eran educados, y los pocos que alguna vez tuvieron acceso a su casa dijeron que estaba perfectamente ordenada. Así que aparte de que Jason era generalmente antisocial, no había señales de advertencia sobre él. Mi abuelo había conocido a muchos veteranos que simplemente se mantenían en silencio después de volver al mundo. No era algo especial. Pero incluso si son reservados acerca de ellos, los veteranos aún tienen sus problemas, especialmente cuando se trata de matrimonio y familia, por lo que la gente no estaba tan sorprendida o impactada cuando la esposa e hijos de Jason dejaron de ir al trabajo o a la escuela. Probablemente simplemente se cansaron de vivir con un robot y siguieron adelante con sus vidas, o al menos eso creía todo el mundo. Porque después de un tiempo, un grupo de excursionistas caminaba por un barranco cercano cuando comenzaron a oler algo horrible que venía de una de las paredes del acantilado. Empujados en un pequeño rincón y cubiertos con rocas de diferentes tamaños, estaban los cuerpos de la esposa y los 2 hijos de Jason. La última vez que alguien vio a Jason antes de que la policía lo declarara una persona de interés fue un vecino suyo, que lo vio salir de su patio trasero
y subir hacia las colinas, que básicamente eran un gran bosque cuando te adentrabas lo suficiente. Aparentemente llevaba una gran mochila del ejército, como si estuviera planeando estar allí por un tiempo. Eso, y el hecho de que la forma en que los cuerpos de la familia fueron dispuestos era un entierro tradicional navajo, fue todo lo que la policía necesitaba para salir en su búsqueda. Pero no era el FBI ni algún gran cuerpo de policía de la ciudad grande el que lo perseguía. Esto era solo un pequeño sheriff del pueblo y uno de sus diputados. No pensaban que Jason hubiera matado realmente a su familia, al menos según mi abuelo. Solo querían saber si él se sentía en peligro, de ahí que simplemente se largara así. Así que el sheriff y su diputado salieron a las colinas en busca del viejo Jason. Pasó un día, pasaron 2 días, pero al tercer día se hizo evidente que los 2 oficiales tribales simplemente no iban a regresar. Pero en lugar de llamar realmente a algún apoyo adicional, un oficial reunió a un grupo de voluntarios y se fueron en una especie de mal organizada partida de búsqueda en busca de los oficiales desaparecidos. Sin embargo, aquí está la cosa. Fueron armados, y mi abuelo fue uno de ellos. Mi abuelo había estado en el parque motor durante su periodo de servicio, pero Jason había estado en otra unidad completamente diferente. Era un patrullero de reconocimiento de largo alcance. Esos tipos eran como hardcore, mirando 1000 millas en la jungla durante semanas a la vez. Jason era capaz de vivir en esas colinas durante meses, y el pequeño grupo de búsqueda, que pronto se convirtió en una partida de caza, definitivamente no estaba preparado para la tarea que tenían por delante. Según mi abuelo, de los 20 o algo así que fueron al bosque en busca de él, Jason solo mató a 3: el sheriff, el diputado y uno de la partida de búsqueda. Pero fueron las cosas que les hizo a los cuerpos lo que fue responsable del resto de las bajas. Los destazó y los colgó de manera que cuando los encontraron, les picaban los dedos de los disparadores de las armas. Cuando llegó el momento, Jason solo disparó a los hombres con un viejo 45, pero el miedo y el tiroteo subsiguiente mataron a otros 2 hombres e hirieron a varios otros. La gente estaba aterrada. Las balas volaban y aquellos que no fueron disparados tenían astillas de madera en todo tipo de lugares desagradables. Lo capturaron al final, pero no pudieron llevarlo vivo, y pagaron un alto precio por hacerlo. Si se olvidaba, un montón de personas habrían ido a prisión por asesinato, homicidio involuntario o por violar las leyes de armas y caza. Sin mencionar cómo la cobertura mediática nos habría sepultado, manchado nuestro nombre y terminado lo que Jason había comenzado para nosotros, los navajos. Así que, como dije, la gente lo encubrió y ahora simplemente guardamos silencio al respecto, especialmente con los forasteros. Y estoy bastante feliz de contar esta historia de esa manera porque realmente no revela nada, y si crees que puedes identificar nuestro pueblo solo por lo de los navajos, buena suerte, la vas a necesitar. Me sentí un poco como un delator al escribir sobre esto, pero también siento que si no se lo cuento a alguien, mi cabeza va a explotar. Es simplemente una historia demasiado loca como para no contársela a alguien. La pequeña comunidad en la que vivimos es muy unida, y no queremos que nuestros ancianos estén separados de nosotros cuando más nos necesitan. Además, si los medios de comunicación se enteraran de lo que sucedió, estarían por todos lados en nuestro pequeño pueblo como moscas en un excremento de vaca. Así que lo que sucedió se mantuvo como un secreto muy bien guardado hasta ahora, cuando voy a compartirlo con todos ustedes. Como mencioné antes, mi abuelo y Jason tenían vidas paralelas, pero algo en Jason simplemente no estaba bien. Era como si estuviera atrapado en su propio mundo, alejado de todos los demás. Nadie lo veía interactuar mucho con los demás, solo cumplía con sus responsabilidades y eso era todo. Cuando su esposa e hijos dejaron de presentarse en sus lugares habituales, la gente supuso que simplemente se habían ido. Nadie sospechaba lo que realmente había sucedido, hasta que esos excursionistas encontraron los cuerpos en el barranco. Fue un shock para todos en el pueblo, y de repente, Jason se convirtió en el principal sospechoso.
La forma en que los cuerpos fueron dispuestos como un entierro tradicional navajo no ayudó en nada a su situación. La policía local, encabezada por el sheriff y su diputado, salieron en busca de él, pero cuando no regresaron, se organizó una partida de búsqueda. Mi abuelo se unió a ellos, sin saber realmente a qué se enfrentaban. Finalmente, después de días de terror y violencia, lograron capturar a Jason. Pero fue una captura amarga, ya que habían perdido a varios de los suyos en el proceso. Jason se resistió hasta el final, y cuando finalmente lo tuvieron bajo control, ya estaba demasiado herido para ser llevado con vida. Así que, en última instancia, la verdad fue enterrada junto con Jason. La comunidad decidió que era mejor dejar que muriera en silencio, manteniendo el secreto para proteger a los suyos. Años después, la historia se convirtió en poco más que una leyenda urbana, contada en susurros entre los lugareños, pero nunca realmente confirmada. Hasta ahora, que he decidido compartir esta historia con todos ustedes. Aunque no puedo revelar demasiados detalles, espero que les dé una idea de la oscura y trágica historia que se esconde en los rincones de nuestra pequeña comunidad navaja. Y si alguna vez se aventuran por estos lados, recuerden, algunas historias deben quedarse en la sombra. Hace unos años, estaba conduciendo por la reserva de Pine Ridge, en Dakota del Sur. Soy mitad Sioux, aunque en realidad no vivo en la reserva, pero mi trabajo de transporte de carga me lleva muy a menudo por Pine Ridge y Rosebud. Una noche, era bastante tarde, y acababa de pasar por un pequeño pueblo llamado Ogalla, de camino a Pine Ridge. Había estado aguantando mi vejiga desde Ulrichs, diciéndome que podría aguantar hasta llegar a Pine Ridge y la gasolinera, donde solía parar cuando todo lo demás estaba cerrado. Pero no, de repente mi vejiga comienza a gritarme, y estoy en esa edad en la que realmente no puedo estar arriesgándome con esas cosas, así que hice lo que cualquiera haría, y me detuve para responder al llamado de la naturaleza. Estaba en un tramo oscuro de carretera y casualmente me detuve justo en el único tramo flanqueado por árboles a ambos lados de la carretera. Estaba a punto de orinarme encima, pero lo último que quería hacer era causar un accidente, así que encendí mis luces de emergencia solo para hacerle saber a la gente que estaba allí, y luego salí de mi camión para hacer mis cosas. Justo cuando terminé y me disponía a volver hacia el camión, escuché algo moverse entre los árboles a mi izquierda. Justo ante mis ojos, la sombra emerge de la línea de árboles. Las luces de emergencia solo lo iluminan parcialmente, así que no puedo ver su rostro ni distinguir muchos detalles sobre él. Excepto una cosa que puedo ver gracias al destello de luz que brilla en ella, y eso es el gran cuchillo de carnicero en la mano del hombre. Me moví un poco en su lugar para encararlo, y él escuchó esto y se dio la vuelta para mirarme. Lentamente me fui hacia atrás, diciéndole al tipo que se tranquilizara, y todo el tiempo esperaba que no fuera a lanzarse sobre mí. Cuando finalmente hablé, no fue en lo más mínimo tranquilizador. «Voy a necesitar que llames a la policía», dijo, y la combinación de contexto y miedo me hizo pensar que era para mí. ¿Verdad? Me estaba diciendo que necesitaba que llamara a la policía para protegerme de él. Ahora ya estaba buscando algo, pero no era mi teléfono, era la pistola en mi guantera de mi camión. Lentamente, pero con seguridad, me iba acercando a la cabina, mientras también decía, «Claro, amigo, llamaré a la policía por ti, solo tómalo con calma con ese cuchillo, ¿de acuerdo? Solo tengo que volver y tomar mi teléfono de mi camión y llamaré a la policía por ti». Dicho sea de paso, decir que el servicio celular es irregular por allí sería quedarse corto. Supongo que ha mejorado desde el momento en que ocurrió todo este incidente, pero en ese momento no habría confiado más en un teléfono celular en esas carreteras que en una cafetera de chocolate. Pero definitivamente podía confiar en ese 38 especial, y eso era lo único en lo que pensaba. Tuve un breve momento de alivio cuando pude sacar la pistola de la guantera, todo sin que el tipo lo viera, o tal vez sí lo vio,
y simplemente no reaccionó. Le mostré mi teléfono antes de preguntar por qué necesitaba que llamara a la policía. Si decía algo remotamente espeluznante, estaba listo para vaciarle todas las balas en ese borde de la carretera, sabiendo que un jurado en la tierra me condenaría dadas las circunstancias. Pero su respuesta no fue espeluznante. Fue angustiosa, seguramente, pero no espeluznante. Y cuando lo escuché, volví a poner la pistola en la guantera y salí de mi camión nuevamente. Me dijo que había entrado al bosque con la intención de cortarse la garganta con un cuchillo, pero cuando llegó allí, y realmente intentó hacerlo, no pudo. Dijo que todo lo que podía imaginar era a su joven hija escuchando las noticias de que él había muerto, y cómo no podía hacerle eso. Entonces, simplemente se quebró. No sabía qué más hacer, así que saqué mi cantimplora de whisky y le di un torpe ahí masculino. Cuando se calmó un poco, le dije que si tiraba el cuchillo, lo llevaría en mi camión a Pine Ridge al hospital allí, para que tal vez pudiera internarse y obtener algo de ayuda o lo que sea. Inicialmente se negó, y cuando dije lo siguiente, casi no salió porque todavía estaba preocupado de que pudiera empezar a apuñalarme, pero sentí el miedo y lo dije de todos modos. Hazlo por tu hija, amigo. Hazlo por ella. Con eso, arrojó el cuchillo al bosque y dio la vuelta al lado del pasajero de mi camión. Después de dejarlo en el hospital, todo lo que sabía sobre el tipo era que se llamaba Jacob. Así que no era como si pudiera simplemente buscarlo o algo así, lo cual es una lástima porque me habría gustado haberlo visto de nuevo para ver cómo está. Pero no. Así no funciona la vida, ¿verdad? Simplemente no siempre obtienes los finales de cuento de hadas que deseas, y a veces solo te queda esperar y preguntarte. Espero que Jacob esté bien, pero a veces, en los momentos más oscuros, me pregunto si finalmente encontró el coraje o la desesperación para hacerlo.